iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Amables oyentes, Dios los bendiga, les conceda un día fructífero y lleno de su gracia. Les habla su pastor, amigo y hermano Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de Sincelejo. Este es su programa Palabras del Pastor, que se emite todos los días de lunes a viernes en este horario por su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Recuerda a los amables oyentes que este programa se escucha por primera vez en el día a las 5 de la mañana y se repite a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Igualmente, quien no pudo escucharlo en el día lo encontrará en la página www.diocesisdesincelejo.org. Hoy es 25 de junio, lunes de la semana 12 del tiempo ordinario. Y dirigimos al Señor nuestra oración con las palabras del Salmo 101, un salmo real en el cual no se menciona expresamente la persona del rey. Mi ministro, mi servidor, aparecería en varias traducciones. Permite suponer que esta oración haya sido compuesta por el mismo rey, atribuible por tanto al rey David. Es el espejo en el que se refleja la autoridad política y al mismo tiempo su mejor programa de gobierno. Se le muestra obrando en medio de una sociedad conflictiva con la intención de acabar completamente con las injusticias. En definitiva, el rey tiene básicamente dos funciones que cumplir: aliarse con los que promueven la justicia sosteniéndoles en su lucha y tomar postura contra los malvados hasta que desaparezca hasta el menor indicio de injusticia. El término ministro nos hace pensar en la autoridad que viene inmediatamente después del rey, el que ocupa el segundo puesto en cuanto al poder. Es un poder que combate las injusticias. Se nota que la autoridad política ha superado la tentación de la ambición, que se manifiesta en la mirada, en la expresión delante de mis ojos. Véase ahora en positivo la expresión: mis ojos están fijos en los fieles de la tierra. Ha superado la tentación de la corrupción, expresada en el rechazo a la difamación, a la mentira y al fraude, alcanzando la integridad expresada en el tema del caminar. Finalmente conviene fijarse dónde escoge el rey a su principal colaborador para implantar justicia. No es entre los mentirosos, ladrones, difamadores, malvados o malhechores, sino entre los íntegros y fieles de la tierra. Podemos rezar este salmo cuando queremos profundizar en la cuestión de la conciencia ciudadana con su concreción en las diversas formas de participación política, cuando queremos llevar a nuestra oración el papel de quienes ejercen el poder, cuando soñamos con una sociedad justa y sin ningún tipo de males, cuando sentimos la tentación de hacer a Dios responsable de los errores y de las desgracias que se producen, cuando queremos cantar el amor y la justicia del Señor que se hacen presentes en las luchas de individuos o grupos en favor de una sociedad fundada y fundamentada en la justicia. Oremos pues con las palabras de este Salmo 101. De David, Salmo. Voy a cantar el amor y la justicia, para ti quiero tocar, Señor. Caminaré en la integridad. ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré con un corazón íntegro dentro de mi casa. No pondré nada infame delante de mis ojos. Detesto al que practica el mal. Nunca se juntará conmigo. Lejos de mí el corazón extraviado. Yo ignoro al perverso. Al que en secreto difama a su prójimo lo haré callar. Mirada altiva y corazón arrogante no lo soportaré. Mis ojos están en los fieles de la tierra para que habiten conmigo. El que anda por el camino de los íntegros será mi ministro. En mi casa no habitará quien comete fraudes. El que dice mentiras no permanecerá delante de mis ojos. Cada mañana haré callar a todos los malvados de la tierra, para extirpar de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando pensamos en el valor de la ley, y sobre todo cuando nos damos cuenta de que la ley, ni siquiera la ley del Antiguo Testamento revelada por Dios mismo, tiene el poder de salvar a las personas,
La ley denuncia y nos hace caer en la conciencia de pecado, es decir, nos hace percatarnos cuando estamos obrando bien o cuando estamos obrando mal. Pero la ley en sí misma no tiene poder para sacarnos del pecado. Y es por eso que decimos que la ley nos salva. La ley nos puede conducir a darnos cuenta de que necesitamos salvación porque denuncia nuestro pecado. Pero nadie puede salvarse a sí mismo y nadie puede salvar a otro de su misma condición. Es por eso que para salvarnos necesitamos de alguien que tenga ese poder y esa capacidad para salvarnos, que no esté contaminado de pecado y que venga de un mundo o de una realidad totalmente diferente de la nuestra, sumida en el pecado. Entonces nos damos cuenta de que Dios nos dejó la ley para que la ley nos ayudara a mirarnos en ella y a darnos cuenta cómo está nuestra relación con Dios. Tanto más cuando meditamos y contemplamos el momento en que Dios da la ley en la primera alianza al pueblo. El pueblo quiere ser el pueblo de Dios, elige ser el pueblo de Dios. Dios lo ha elegido para ser su pueblo, pero no será su Dios si no hay el consentimiento del pueblo. Sí, Señor, queremos ser tu pueblo. Pero aquel pueblo se compromete con Dios, es decir, hace una promesa a Dios, y Dios hace una promesa al hombre de que por medio de esa alianza el hombre podrá, con la luz de la ley, con la palabra del decálogo, los 10 mandamientos, podrá darse cuenta de su pecado y darse cuenta de que necesita ser salvado de la esclavitud que el pecado genera en él. Ya por eso hemos visto antes la dolorosa y trágica situación de pecado y el estado tan lamentable al que el pecado reduce al hombre. El hombre queda reducido a ser un esclavo de aquel que lo lleva al pecado, lo conduce al pecado engañándolo, como sucedió con Adán y Eva, pero luego tampoco tiene poder para salvarlos. Recordemos aquellas patéticas palabras de San Pablo: quiero el bien, la ley me dice lo que es el bien, pero la ley no me salva. La ley me denuncia el pecado, me anuncia también lo que debe estar bien hecho, me dice lo que debo hacer para obrar el bien, pero cuando lo voy a hacer, como soy esclavo del pecado, me resulta todo al revés. Por eso San Pablo nos decía: pobre de mí, ¿quién me librará? Aquí la palabra ser librado es lo mismo que ser salvado. Si yo soy un esclavo, tiene que venir alguien con suficiente poder para derrotar al tirano que me tiene esclavizado, liberarme de la situación de esclavo y conducirme a la libertad. Porque de nada sirve que a un esclavo le digamos: a partir de hoy quedas libre. Y el esclavo dirá: pero ¿y qué me pongo a hacer? Soy libre, pero ¿y qué me pongo a hacer? Tengo que irme de la casa donde he venido trabajando como esclavo. ¿A dónde? ¿Cómo subsistiré de aquí en adelante? Por eso el verdadero concepto de salvación, que equivale al de ser liberado, se entiende no tanto un ser liberado de, sino un ser liberado para. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor, ha venido desde el cielo, desde Dios mismo, el autor de la ley, para conducirnos al verdadero sentido de la ley. Es lo que afirmábamos cuando decíamos: ¿cómo asume nuestro Señor Jesucristo la ley? ¿Cómo la entiende? La pregunta 337 del Catecismo se plantea como: ¿será que es posible experimentar la salvación? ¿Cómo somos salvados? Y afirma el Catecismo: ningún hombre se puede salvar a sí mismo. Los cristianos creemos que somos salvados por Dios, que para esto ha enviado al mundo a su Hijo Jesucristo. El único Salvador es Dios, que se ha encarnado en la persona del Hijo, Jesucristo, preexistente junto con el Padre desde toda la eternidad, y ha venido a traernos la salvación. Significa que en Jesucristo somos liberados de ese poder del pecado que nos tenía esclavos, que Jesús nos entrega el Espíritu Santo para que con Él iniciemos esa vida nueva. El Espíritu Santo será nuestro guía, nuestro consejero, el que nos encaminará hacia esa libertad verdadera, libertad plena, de tal manera que somos sacados del poder de la muerte a una vida eterna, a una vida sin fin, en la presencia de Dios. San Pablo había declarado en la carta a los Romanos: todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. El pecado no puede existir ante Dios, que es completamente justicia y verdad. Si el pecado solo es digno de la nada, ¿qué pasa con el pecador?
En su amor, Dios ha encontrado una vía, un camino para aniquilar el poder del pecado y poder salvar al hombre esclavizado por el pecado. Lo que lo hace de nuevo estar en su sitio, es decir, lo hace justo. Por eso desde antiguo la redención también recibe el nombre de justificación. Nosotros no podemos justificarnos. Nuestro pecado nos impide ser justificados. Es el justo, nuestro Señor Jesucristo, quien nos hace justos. Nadie es capaz de hacerse justo por sus propias fuerzas. Un hombre no puede ni perdonar el pecado, ni liberarse de la muerte. Para ello debe actuar Dios en nosotros y además por misericordia, no porque lo pudiéramos merecer. Dios nos regala en el bautismo la justicia de Dios por la fe en Él, por el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Somos introducidos en la muerte y resurrección de Jesucristo, morimos al pecado y nacemos a la vida nueva en Dios. La fe, la esperanza y la caridad nos vienen de parte de Dios y nos capacitan para vivir en la luz y corresponder así a la voluntad de Dios. El catecismo nos define la justificación de la siguiente manera. Es un concepto central en la doctrina de la gracia y significa el restablecimiento de la relación justa entre Dios y el hombre, puesto que únicamente Jesucristo ha activado esta relación justa en justicia. Solo podemos comparecer de nuevo ante Dios cuando hemos sido justificados por Cristo y en cierto modo entrando en su relación intacta con Dios. Creer significa por tanto acoger la justicia de Cristo para uno mismo y para la propia vida. La fe, en efecto, aunque es fe eclesial, es sobre todo fe personal. Yo soy el que me adhiero a la fe en que Cristo me ha justificado, me ha liberado, me ha sacado de la esclavitud, me ha salvado, y eso me justifica ante Dios, de modo que en Cristo yo puedo de nuevo entrar en relación con Dios como hacía Adán antes del pecado en el paraíso. Es un concepto central de la doctrina de la gracia. ¿Qué es entonces la gracia? La pregunta 338 nos dice: llamamos gracia al acercamiento gratuito y amoroso de Dios a nosotros, a su bondad que nos ayuda, a la fuerza para la vida que procede de Él. Por la cruz y la resurrección, Dios se acerca completamente a nosotros y nos hace participar de su vida mediante la gracia. Gracia es todo aquello que Dios nos otorga sin que nosotros lo merezcamos en lo más mínimo. El Papa Benedicto XVI nos dice que la gracia es ser contemplado por Dios, ser tocados por su amor. La gracia no es un objeto, sino la comunicación de sí mismo que Dios hace a los hombres. Dios se nos quiere dar enteramente y por la gracia estamos en Él. Nosotros podemos entender de una manera menos técnica y de pronto con un lenguaje más sencillo este concepto de la gracia cuando utilizamos algunas palabras que provienen de la misma raíz en español, como pasaría también en otros idiomas. Nosotros hablamos de gracias, hablamos de gratis, hablamos de gratitud e incluso hablamos de gratuidad, aunque la gratuidad se refiere ya a un término más cercano a la relación con Dios. Gratuidad es la condición de lo que es gratuito y gratuito es lo que no se paga, es decir, algo que se nos da sin que nosotros tengamos que pagar nada. Cuando alguien nos da algo y nosotros le decimos: ¿y qué tengo yo que hacer para recompensar por esto que usted me da? Y me dice: no, usted no da absolutamente nada, esto es gratis, esto es totalmente gratis. Entonces yo le digo a esa persona: gracias, le estoy agradecido, tengo gratitud con usted. Qué tan amable ha sido darme eso que yo esperaba y que anhelaba, y que usted venga y me diga: no me debe nada, se lo doy gratuitamente, es gratis. Entonces, ahí comprendemos un poco mejor de qué se trata la gracia, porque la gracia no es una cosa que Dios nos da. La gracia es Dios que se nos da Él mismo, gratuitamente, sin cobrarnos nada a cambio, y nos hace partícipes de su grandeza divina, comunicándonos su misma naturaleza, cosa que ocurre en el bautismo, pero que sigue ocurriendo después del bautismo, especialmente cuando celebramos los sacramentos. Todos los sacramentos son sacramentos de la gracia.
E incluso cuando por alguna razón perdemos la gracia, nos desconectamos de esta gracia, de esta comunión con Dios, entonces hay también un sacramento que nos vuelve a conectar con esta gracia. Es el sacramento de la reconciliación, que como si fuera un nuevo bautismo, nos comunica la gracia de Dios, nos comunica a Dios mismo y nos hace santos, en cumplimiento de aquello que el Señor pedía al pueblo cuando hizo la alianza con él: sean santos como yo, el Señor, soy santo. Entendemos perfectamente este concepto de gracia, por lo que nos decía anteriormente el catecismo. Dios se acerca completamente a nosotros y nos hace participar de su vida. Dios nos otorga esa vida sin que nosotros la merezcamos. No merecemos. Nos da su gracia, nos da su vida. ¿Qué tendremos que hacer entonces de ahí en adelante? Pues colaborar con la gracia, por supuesto, porque no es algo totalmente pasivo. De ahí en adelante, si queremos mantenernos en la gracia, tenemos que colaborar con la gracia, libremente, en nuestra libertad. No es un tenemos que nos obliga, pero si hay realmente gratitud en nosotros hacia aquel que se nos comunica, sin que tengamos que devolverle nada, ni recompensarle con nada, pues la gratitud nos va a llevar a ser agradecidos y a vivir permanentemente en este estado de gracia. ¿Cómo obra entonces la gracia en nosotros? Esta es la pregunta 339 del Catecismo. La gracia de Dios, dice el Catecismo, nos introduce en la vida interior del Dios Trinitario, en el intercambio de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos capacita para vivir en el amor de Dios y para obrar a partir de ese amor. Esto que nos está diciendo el Catecismo es una cosa muy grande y muy seria. Vamos a desglosar un poquito esta frase. La gracia de Dios nos introduce en la vida interior de la Santísima Trinidad. ¿Y qué hay al interior de la Santísima Trinidad? Hay el más puro y perfecto amor. La vida interior en la Santísima Trinidad es una comunicación permanente de amor superabundante entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, no es que Dios venga y nos dé un pedacito de lo que Él tiene, sino más bien es lo contrario, que Dios nos lleva y nos sumerge en la inmensidad de su amor, haciéndonos partícipes de ese amor de una manera totalmente misteriosa y totalmente inconcebible para nuestra mente. Es la obra del sacramento del bautismo, del sacramento de la Eucaristía y de los demás sacramentos en nuestra vida. Por eso estos encuentros con Dios a través de los sacramentos son los canales de la gracia. Explica el Catecismo en los siguientes renglones más exactamente lo que la gracia de Dios hace en nosotros. Dice: la gracia nos ha sido infundida de lo alto y no se puede explicar por causas intramundanas. Es algo que no pertenece a nuestro mundo. Este concepto corresponde a lo que el Catecismo llama la gracia sobrenatural. La gracia también es sobrenatural porque no procede de nosotros, sino que procede de Dios. En segundo lugar, la gracia, especialmente en el bautismo, nos convierte en hijos de Dios y nos da como herencia el cielo. Esta gracia la llamamos gracia santificante, porque es la gracia que nos hace santos. ¿Y qué significa ser santos? Que nos comunica la gracia de Dios permanentemente, haciendo que nosotros tengamos naturaleza divina, porque lo que Dios nos comunica en los sacramentos es su naturaleza. Por eso decimos que el bautismo nos hace hijos de Dios, porque nos comunica, como un padre comunica a sus hijos la naturaleza humana, Dios, al hacernos sus hijos, nos comunica la naturaleza divina. Además, esta gracia nos otorga una inclinación interior permanente al bien. Habíamos dicho que cuando éramos esclavos del pecado, nuestra inclinación, a través de lo que llamamos la concupiscencia, nos impulsa y nos hace más fácil hacer el mal que hacer el bien. Cuando estamos en gracia, es decir, la gracia está en nosotros, la inclinación ya no es a hacer el mal, sino a hacer el bien. Esta gracia la llama el Catecismo gracia habitual, es decir, una gracia que nutre nuestros hábitos para que nuestros hábitos nos conduzcan a la virtud, es decir, nos capacite para hacer el bien. También la gracia nos ayuda a conocer, querer, desear y hacer todo lo que nos conduzca al bien, a Dios y al cielo. Es una gracia entonces que no solamente se queda en nuestras tendencias interiores, sino que informa, le da forma a nuestro quehacer, y por eso le llamamos gracia
actual, es decir, gracia que modera y conduce todas nuestras acciones, gracia actual. También el Catecismo continúa diciéndonos que especialmente por los sacramentos, que por voluntad de nuestro Redentor son lugares destacados del encuentro con ese Dios que nos comunica su gracia, entonces hablamos de gracia sacramental. También se muestra, especialmente en los dones o gracias, carismas, que el Espíritu Santo concede a los cristianos de manera individual o en fuerzas especiales prometidas, lo que llamamos la gracia de Estado. Quien se casa sacramentalmente recibe una gracia de Estado. No es lo mismo ser un padre o una madre de familia o ser un esposo o una esposa simplemente por un contrato civil. Ahí no se comunica ninguna gracia, Dios no comunica ninguna gracia. Es más, al obrar así estamos exponiendo a perder la gracia santificante. Entonces, estas gracias, estos carismas, estas fuerzas especiales que se nos comunica por todos los sacramentos, cada uno con su gracia específica, es lo que llamamos la gracia de Estado. Por ejemplo, un sacerdote, un obispo tiene gracia de Estado, un padre de familia tiene gracia de Estado. ¿Gracias a qué? Al sacramento del matrimonio o gracias al sacramento del orden. Finalmente, la pregunta número 340 relaciona la gracia con la libertad. Porque claro, uno puede plantearse, bueno, y si todo procede de la gracia, entonces ¿dónde queda nuestra libertad? Si es la gracia la que obra en nosotros, ya es ella la que obra y no nuestra libertad. ¿Cómo es esa relación entre la gracia y la libertad? Es decir, ¿cómo entender que la gracia no anula nuestra libertad? Y que al contrario, si la gracia nos inclina al bien, pues le da a nuestra libertad esa capacidad de elegir el bien. Dice el Catecismo, en respuesta a esta pregunta 340, la gracia de Dios sale al encuentro del hombre en libertad, lo busca y lo impulsa en toda su libertad. La gracia no se impone por la fuerza. El amor de Dios quiere el asentimiento libre del hombre. Y explica entonces el Catecismo, a la oferta de la gracia se puede también decir que no. Claro, ya lo habíamos explicado antes, que la libertad consiste también en poder decir que no. Pero igualmente habíamos explicado que cuando nuestra libertad nos lleva a decir no, a partir de ese momento comenzamos a perder libertad. Pero una vez que nosotros decimos sí, la gracia actúa en nosotros y nos conducirá siempre más y más hacia el bien. Es decir, el bien nos resultará cada vez más fácil. Esto también nos ayuda a entender que entre más digamos no, más se va limitando nuestra capacidad de decir libremente sí. Y por eso nosotros no podemos, una vez que hemos caído en el pecado es decirle no a Dios, no a su gracia. No podemos permanecer ahí y luego unir un pecado a otro pecado y a otro pecado, porque ya nos será mucho más difícil salir. La gracia puede seguir actuando, pero nuestra libertad va a encontrar mayor dificultad en poder decir sí, porque nos vamos haciendo esclavos del mal. Dios, cuando nos mueve mediante su gracia, se anticipa a la respuesta libre del hombre. ¿Cómo no estar agradecidos? Cristiano es un hombre que obra precisamente por gracia, pero esta misma gracia lo lleva a ser agradecido con Dios. Y ahí es donde radica ese espíritu de alegría que caracteriza al cristiano. Correspondamos a la gracia de Dios, precisamente demostremos nuestra gratitud y por eso podemos decirle a Dios Padre desde esta revelación tan inmensa, tan grande. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor Dios, que encomendaste al hombre la guarda y el cultivo de la tierra, y creaste la luz del sol en su servicio, concédenos hoy que con tu luz trabajemos sin desfallecer para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les invito a que colaboremos con la gracia de Dios. Dios nos da su gracia, nos la ofrece. A nosotros nos corresponde recibirla y ponerla a trabajar. Llenos de su gracia, nos despedimos por hoy. Aprovechen la gracia que Dios nos da tan generosamente. Dios los bendiga
los proteja, los guarde a ustedes, a sus familias, a sus comunidades. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.